canal Vida TV Play, espacio en el que creemos en la vigencia del Ministerio Quíntuple. Y bienvenidos al programa Revelación Juvenil. Como siempre les comento, el nombre de este programa está basado en Joel 2:22, porque creo fervientemente que es un tiempo del levantamiento de la voz profética de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestros adolescentes. La semana pasada estuvimos analizando el capítulo 3 de Hechos y vimos la manifestación de un milagro en la vida de un hombre cojo de nacimiento, que siempre estaba a la puerta del templo llamada La Hermosa. Vimos cómo el apóstol Pedro pues aprovechó ese momento que en ese milagro tan notorio pues fue a la vista de todos para predicar acerca de Jesús como el único nombre dado a los hombres para salvación, y por el cual ese milagro había sido hecho posible luego del derramamiento del Espíritu Santo que aprendimos, pues, ¿se acuerdan? Pentecostés, lo leímos en el capítulo 2 de Hechos, que se habían convertido en Pentecostés 3,000 personas, y ahora por la predicación en el capítulo 3 se añaden 5,000 varones. Veamos ahora lo que ocurre con los apóstoles cuando los líderes religiosos no pueden ignorar que era un milagro real y que muchos ya estaban creyendo. Antes de aprender acerca de Hechos 4, veamos por qué los líderes religiosos estaban resentidos. Vamos a orar para dar inicio, mis amados. Amado Dios y Padre Celestial, en este día, Señor, como cada uno de los que tú nos regalas, entregamos nuestro corazón agradecido y encomendamos esta enseñanza en tus manos, Padre, para que los tesoros escondidos en tu palabra nos sean revelados en esta hora. Y que tú toques cada corazón que ahora me escucha, cada oído, Señor, que sea dispuesto a atender tu palabra, tenga total entendimiento a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, y en él te damos gracias. Hechos 4, versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Aquí estamos hablando de lo que ocurre luego del milagro. Así que ellos están predicando a esa gran multitud y llegan los sacerdotes, los saduceos, con el guardia del templo. El jefe de la guardia es como decir la fuerza policíaca. Y la pregunta que nos haríamos luego de la manifestación de un milagro es: ¿para qué necesitarías a un policía? La policía del templo llega es para arrestar al apóstol Juan y al apóstol Pedro. El versículo 2 de este capítulo 4 hace ver que ellos, hablando de los líderes religiosos, estaban resentidos. Fíjense qué palabra tan dura. Y pareciera que en ese caso, cuando nos está hablando de su resentimiento, lo dice que están resentidos por dos razones. Y es llamativo porque nos indica la escritura que estaban resentidos y significa, si la desglosamos, sería algo nuevo, pero que te lleva a algún evento de tu pasado, lo que lleva a sentir, resentido. Y las dos razones eran: una, porque enseñaban al pueblo, porque vieron que el apóstol Juan y el apóstol Pedro estaban enseñando al pueblo, cosa que según los líderes religiosos pues no eran parte de su responsabilidad, sino que eran ellos quienes debían enseñar. O sea, era como atribuciones que se estaban tomando los apóstoles. Entonces ese era su primer resentimiento. Y el otro dice: porque anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y obviamente ese debate era muy fuerte. Así que eso provoca tal furia que al apóstol Juan y al apóstol Pedro ellos lo llevan a prisión. Pero lo mejor es que cuando los encarcelan, ya habían 5,000 almas salvadas, porque eso es lo que relata el capítulo. Ya habían hecho, dice que habían 5,000 varones. Y con ese gozo en el corazón van los apóstoles. Hay corazones que definitivamente, ni viendo que los pies de un cojo se endereza,
van a querer aceptar la voz y la manifestación del poder de Dios. Eso es lo que ocurre con los líderes religiosos. Fíjense lo que discutían en el concilio. Y entonces ahora leemos Hechos 4, versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Lo asombroso era que tenían la verdad ante sus ojos, y en lugar de detenerse a reconsiderar su posición, lo que pensaban ellos era en anularles, en disminuirles, con la intención de silenciarlos, de callarlos. En este momento, yo lo veo así. Los líderes religiosos tuvieron la misma oportunidad de lo que escucharon. Aquellos se acuerdan cuando el apóstol Pedro estaba en Hechos 2 hablándole a aquella multitud que vio el derramamiento, el primer derramamiento del Espíritu Santo sobre todos aquellos 120 que estaban reunidos unánimes. Pues en ese momento hubo la oportunidad de notar lo que estaba ocurriendo y tomar una decisión. A mi entender, en este momento los líderes religiosos están en la misma posición. Porque fíjense, los que fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué le dijo el apóstol Pedro en Hechos 3:17? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Es decir, los líderes religiosos podían tomarse también de allí. Ellos no sabían que Jesús era el Mesías y ahora estaba crucificado. Lo habían hecho por ignorancia. Pero ahora tienen una señal ante sus ojos y en lugar de detenerse a analizar, a buscar de Dios, a orar, a preguntar, a indagar más, pretenden silenciar a los apóstoles. Por eso digo, ven, tienen la verdad ante sus ojos y prefieren cerrar sus corazones. Veamos cuál fue la decisión de los gobernadores luego de ver que el milagro era innegable, porque eso sí, ellos no podían oponerse a lo que acababa de ocurrir. Y lo que había ocurrido era notorio, dice la Escritura, ante todos los presentes. Ellos llegan a un acuerdo. Miren lo que hicieron. Y lo leemos en el versículo 17 de Hechos 4. Dice así: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús, que no le hablaran a más nadie acerca de Jesús. Y llamándolos a Jesús, a Juan y a Pedro, les intimidaron, es decir, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El hombre tenía 40 años cojo y a ninguno de los líderes religiosos le importó. A ninguno se le ocurrió alegrarse por este hombre, sino que la prioridad para ellos fue preocuparse por su propio liderazgo. Su resentimiento era porque ¿quiénes son estos que ahora están enseñando al pueblo? ¿Con qué autoridad lo hacen? Ahora, aprendamos con esta historia cuál es la respuesta que realmente agrada a nuestro Señor. Porque de eso se trata. Estamos en presencia de una situación en donde a cualquiera realmente pudiera encontrarse con un momento en el que tiene que decidir si sencillamente testifica o acepta las amenazas, si hay motivos para negar el milagro, si hay motivos para evitar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en frente de unas amenazas y porque estás en prisión, de eso dependía a lo mejor que lo soltaran, pero todos nosotros podemos estar en algún entorno en donde nuestra fe incomoda, molesta, nos señala, nos niegan lo que Jesús ha hecho. ¿Qué vamos a hacer? Es un momento de verdad que muchos podemos enfrentar. Así que, ¿cuál es la respuesta que agrada a nuestro Señor en este caso? Vamos a ver la respuesta que dieron los apóstoles, porque creo que es interesante lo que esta historia pues nos muestra, no solamente acerca de la manifestación y el poder del Espíritu Santo para que un cojo pueda enderezársele los pies y caminar ahora sin ningún inconveniente y dejar de ser aquel mendigo que se sentaba en la puerta de la hermosa a esperar una limosna. Pedro y Juan, al oírle sus demandas, es decir, cuando ellos les estaban diciendo que no podían usar más el nombre de nuestro Señor y que
sencillamente no enseñaran más acerca de la resurrección de Jesús. Y ellos al oírle les respondieron. Y lo que voy a decir se encuentra en Hechos 4, versículo ahora 19. Dice el apóstol, juzgad, es decir, ustedes díganme, juzgad si es justo realmente lo que ustedes nos están pidiendo. Juzgad si es justo delante de Dios. Miren, buen punto. Se lo deja en contexto. Les dice claramente, delante de Dios es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, tú me estás diciendo, le dice el apóstol al líder religioso, tú me estás diciendo que ante la presencia del poder de Dios, yo tengo que obedecerte más a ti y dejar de hablar, de testificar de lo que acabas de ver. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir, dice el apóstol, lo que hemos visto y oído. Y está claro, el apóstol está llevando al líder religioso y aún así todavía con todo y ello, el líder religioso no entra en cuenta de que se trata de la voluntad de Dios lo que se está manifestando y que ninguno de nosotros puede ignorar cuando la presencia de Dios se manifiesta e impedir que otros crean. Y es que pensemos en eso. ¿Cómo te puede alguien pedir que niegues o te calles algo tan grande y que además has visto y has oído? Visto y oído. Es algo como innegable. Yo he sido testigo de milagros, de sanidades. ¿Y cómo alguien puede pretender que no hable de aquello que ha sido tan real? No solo en mi vida. Miren, recuerdo varias cosas, pero puedo decirles, yo fui sanada, tenía el cuello crecido. De niña, en mi adolescencia, sufrí de tiroides y la tiroides se me notó por muchos años crecida. Algunos deben haber visto cómo se pone el cuello aquí de grande. Y ya tendría más de 30 años y un día en una predicación de sanidad del evangelista Carlos Anacondia, yo recibí el milagro sin haberlo pedido. Llegué a mi casa y se había desaparecido la evidencia de mi cuello crecido por tiroides. Y eso es sencillo, pero no solo eso. Soy testigo del milagro de sanidad sobre la vida de mi madre. Y eso hay que testificarlo. Mi madre tenía un diagnóstico crónico y su vida se iba apagando y duró años enferma. Y un día, a través de una oración, de una puesta de manos sobre su cuerpo, comenzó a sanar y a respirar mucho mejor. De eso hace más de 20 años. Más de 20 años. Y mi madre jamás ha tenido ningún problema. Y los médicos indicaron que no tiene evidencia de esa enfermedad en su cuerpo. Entonces, no solo lo vi en mí, lo he visto en mi familia, lo he visto en amigos cercanos. ¿Cómo no decirlo? ¿Quién me va a poder decir que no es lo que Dios ha hecho? Si lo hemos vivido. Y así como de seguro tú tienes testimonio que dar. Tú, algún familiar, algún amigo. No solamente son historias ficticias, son vivencias, porque el poder de Dios se encuentra en medio nuestro. Así que es imposible que no hablemos. Volvamos con los apóstoles Pedro y Juan. Dice Hechos 4:21, que ellos entonces les amenazaron y les soltaron. ¿Qué podían hacer? Tenían que soltarles. ¿Qué habían hecho de mal? Tuvieron que hacerlo porque no hallaron ningún modo de castigarles. Porque no crean que la intención cuando llevan a la policía, ¿verdad? Que sabíamos que estaba allí, todo lo que era la representación de la policía, por decirlo de alguna manera, ahora en nuestros términos actuales, no me digan que ellos eran con la idea de soltarlos, no, sino al contrario. Si por ellos hubiese sido, permanecían presos los apóstoles, pero no encontraron ningún modo de castigarles por causa de que el pueblo había visto lo que había ocurrido. Habían tenido tan claro el milagro sobre la vida de aquel hombre
que a razón de qué les iban a castigar, les iban a apresar, cuál era la maldad que se había manifestado al darle a este hombre una nueva oportunidad, teniendo 40 años, siendo un mendigo, porque sus pies estaban torcidos y se enderezaron a la vista de todos. Y además, por haber visto todos ese milagro, glorificaban a Dios, porque eso dice la Escritura, que todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, es decir, lo que se había hecho sobre la vida de este hombre, 40 años cojo, porque él era cojo de nacimiento. Cuando los apóstoles salen de allí y se reúnen con el resto de los discípulos de Jesús, ¿qué van a hacer? Contarles lo que habían vivido, empezando por el milagro, porque lo más importante es la manifestación de Dios. Eso es lo que tenemos que, en tal caso, compartir. No solamente iban a hablar de que, mira aquellos líderes, mira qué barbaridad, todavía con todo eso no se arrepienten. No, ellos hablan del poder de Dios. Incluso hay una manifestación en medio nuestro y se dice que mientras estaban allí orando hasta terremoto hubo y comenzaron a hablar en lenguas. Pero ellos hacen una oración y quiero que la hagamos tú y yo en este momento. Es el versículo 29, porque es la parte final de la oración que ellos estaban haciendo en ese momento. El capítulo 4 de Hechos, versículo 29. Y ahora, Señor, repite, y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque el mundo nos amenaza. Pero ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya, amén, y que el Señor a partir de ahora comience a usarte en lo que le has pedido, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y el amor, el apoyo, continúa diciendo el capítulo 4 en su parte final, que el amor, el apoyo que se manifestaba de unos con los otros, de los creyentes, la unidad era tan grande. Ojalá encontremos gente que veamos ese apoyo tan grande. Dice el versículo 34, así que por esa unión tan grande, no había entre ellos ningún necesitado, para la gloria de su santo nombre. Hoy, pues hemos aprendido a ser testigos de Jesús usados con poder. Eso sí, creyendo en que las mismas señales nos seguirán. Eso que hemos aprendido. Un solo ejemplo. Un cojo se le enderezan los pies, pero no es el único milagro que el Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo. Debemos darle también el primer lugar, el primer lugar a Dios. Aunque eso puede incomodar a otros, porque va a ocurrir, va a haber a quienes no les agrade, porque opinen diferente, porque crean distinto a nosotros. Hay gente que todavía no cree en Jesús. Por lo tanto, cuando compartimos algunas cosas de la palabra, de las escrituras, de nuestro propio testimonio, ellos van a necesitar o de alguna manera que nosotros testifiquemos un poco más para darles a conocer el porqué de por qué ocurren esas cosas, o sencillamente ellos van a negarse a creer. Pero nosotros seguiremos testificando que hay un Dios vivo, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, que envió a su Hijo para salvación de todos, que resucitó de los muertos al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que un día volverá a juzgar a vivos y a muertos. Hoy ha sido un día maravilloso, llenos de la presencia del Señor. Cerramos esta enseñanza, así que vamos a orar para finalizar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por toda la autoridad y el poder. Gracias manifestada en medio nuestro. Gracias te damos, Señor, porque tu presencia nos acompaña en todo lugar a donde vamos.
Te pido, Dios, que donde quiera que llegue el sonido de mi voz, tú impactes las vidas y los corazones con el poder de la salvación del reino que es manifestado a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que haya muchos creyentes, así, oh Dios, como la predicación de tus discípulos, Señor, que con señales y portentos, porque tu palabra dice que seguirá todo el que cree, y que esas señales son la manifestación de que tú estás en medio nuestro. Así que, Padre de la gloria, se añadían 3,000, se añadían 5,000. Señor, ahora pedimos cosecha milagrosa para todo el que escucha, Padre. Todo el que escucha, todo el que se dispone a hablar, que haya fruto en la nueva predicación, que se levanten nuevos líderes que hablen de nuevo con autoridad y sin temor al hombre, porque primero es tu nombre, Señor, porque primero eres tú, porque hay que anteponer el reino de los cielos y seguir la voluntad de Dios más que toda amenaza que el mundo nos puede hacer. Creemos, Señor, que en ti hay poder y autoridad y que no hay ninguno como tú, Señor. Y te damos gracias por poder testificar de tu autoridad, pero principalmente, Señor, de tu amor infinito y eterno. Les esperamos la próxima semana en el estudio de Hechos 5, en donde vamos a aprender una historia acerca de mentir al Espíritu Santo. Imagínense. El Señor les bendiga y que el amor sobrenatural de Dios les abrace y les sostenga en todo este tiempo, y que la fe cada día vaya en aumento y añada en ustedes más de lo que el Señor ahora ha dicho, pues que tenga trato directo y personal con cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.